Hola mis queridos chicos, buenos días. Vamos a avanzar hoy día el curso de geometría. El tema para hoy es ángulos, ¿ya? Vamos a definir lo que es un ángulo. Un ángulo es una figura geométrica que está formada por dos semirrectas, ¿no? Y con un vértice en común. Así como tenemos aquí el ejemplo, vemos que el vértice es vértice O y dos semirrectas o rayos OC y OD, ¿no? Como está aquí anotado. ¿Cómo se va a leer este ángulo, no? O lo vamos a representar así, ángulo COD, y se va a leer ángulo COD. Y también para denotar la medida de un ángulo, en este caso de este ángulo COD, vamos a utilizar M, medida, ya saben cómo se representa ángulo, ¿no? Una B echada y con un asterisco, ángulo, medida del ángulo COD. Vamos a empezar ahora a clasificar los ángulos que existen, ¿no? En primer lugar tenemos el ángulo recto. Está formado, dice, el ángulo recto está formado por dos rectas perpendiculares, tal y como vemos acá en el ejemplo. Y a la vez, ¿no? Lo denotamos así como un cuadradito, el ángulo recto. Este ángulo, medida del ángulo, en este caso AOB, es igual, siempre va a medir un ángulo recto 90 grados. Algo que tienen que ustedes adquirir, sus papitos comprarles, es un transportador. Con la ayuda de ese transportador, ubicándose aquí en el 0, colocándose 0, van a ver que nuestro ángulo AOB va a medir 90 grados exactamente usando un transportador. Ahora pasamos a lo que es el ángulo agudo. Un ángulo agudo, fíjese acá, yo justo he pespunteado en caso sea un ángulo recto, pero en este caso es un ángulo agudo, dice, mide menos de 90 grados, ¿ves? Vean, la semirrecta está más adelante de un ángulo recto, menor de 90 grados. Entonces, medida del ángulo POQ va a medir menos de 90 grados, ¿ya? Ahora pasamos a lo que es el ángulo obtuso, dice, es aquel que tiene una medida mayor a la del ángulo recto, ¿no? Es decir, va a medir más de 90 grados, lo mismo, aquí pespunteé para que se den cuenta cuando forma un ángulo de 90, pero en este caso el ángulo obtuso medirá más de 90 grados. ¿Cómo lo vamos a denotar a nuestro ángulo RP? Medida del ángulo ROP va a ser mayor a 90 grados, viene a ser un ángulo obtuso. Ahora pasamos a lo que es un ángulo llano. Dice, es aquel ángulo cuyos lados son semirrectas opuestas, ¿no? Dos semirrectas opuestas, y este ángulo llano mide 180 grados, tal y como está acá representado. Ahora, ¿cómo vamos a construir y medir un ángulo? Justo eso le decía, ¿no? Dice, los ángulos se constituyen usando un instrumento llamado, lo que se les estaba mostrando, un transportador. ¿Ya? Ojo, tienen que tener un transportador para que puedan medir sus ángulos en el cuaderno. Y también nos dice que la unidad de medida es el sistema sexagesimal, es decir, es el grado sexagesimal, y tal como lo representamos aquí, en la base irá el número, la cantidad del ángulo y elevado a este circulito que querrá decir el grado. Por ejemplo, acá les he hecho una representación del ángulo COA o AOC y AOB, ¿no? Van a utilizar dos colores para poder diferenciar, acá dice. La medida del ángulo AOC, en este caso AOC, va a ser igual, dice, a 120 grados. Ya les he dicho, van a colocar ahí su transportador y desde el 0 van a empezar a medir, ¿no? Y van a empezar con lápices para que puedan anotar. Este ángulo va a medir. Dice, para medir los ángulos debemos realizar lo siguiente, dice, colocar la marca en el centro, empezando desde el 0 de nuestro transportador, sobre el vértice O, es lo que estoy haciendo ahí. Segundo, vamos a hacer coincidir un lado del ángulo OA, en este caso ahí está 0, este vendría a ser el ángulo OA, con la medida del 0 del transportador, y luego vamos a buscar por donde pase la siguiente línea, ¿no? Y así lo vamos a denotar acá. Medida del ángulo AOC va a ser igual, nos dice que está con verde remarcado, 120 grados, igual a 120 grados. Por eso tienen que usar su transportador. Y medida del ángulo AOV, que vendría a ser el que está demarcado con rojo,
va a medir 70 grados. ¿Ya? Mucho ojo, tienen que tener su transportador para poder medir los ángulos.